sobre la ley 158-01, que es la ley de fomento al desarrollo turístico y el impacto que tendría su eliminación. Vamos a hablar con nuestro próximo invitado. Él es don Enrique de Marchena. Fue presidente de Azonadores y actualmente es miembro del comité consultivo de esa entidad. Buen día, don Enrique. Buenos días, CDN Despierta. Antes de la ley, yo vi un comunicado, una nota anoche de Azonadores, quejándose, parece que hubo un bloqueo de vías, la autovía del Este, con los líos de los taxistas. Están por matar las gallinas del huevo de oro. Quejándose con razón. Yo creo que por donde debemos de iniciar es dándole gracias al presidente Abinader por dos razones básicas. Primero, porque el presidente Abinader entendió que no era el momento para una reforma fiscal y la dejó a un lado, y de manera particular el sector turístico, y te diría que el sector de Zona Franca estaban particularmente atentos a lo que ocurriera o pudiera ocurrir con la reforma fiscal. Y además darle las gracias tanto al presidente Abinader como al ministro de Trabajo, a los sindicalistas y a la clase dirigente del sector turístico que acaban de arribar un acuerdo sobre el salario mínimo para el sector turismo. Entonces, cuando tú ves esas ocurrencias, todas muy en línea con lo que ha sido la política de gobierno, que ha entendido que precisamente, como tú decías, el sector turístico es uno de los tres principales, si no el principal sector de la economía, entonces tú encuentras taxistas, miembros importantes de nuestro sector, porque son los miembros del transporte interno, que no entienden algo que se llama la competencia y que aplica a todos. Entonces sí, Azonadores tuvo una queja que es una queja procedente. Yo espero que igual que ocurrió con la discusión del salario mínimo, pues el diálogo impere y haya una pronta solución entre las partes. Me parece que hay un tranque en este diálogo, como que no hay, algo falta. ¿Sería necesaria la intervención del presidente? No, yo pienso que esos son temas que parecería que es un tema puntual. O sea, aquí lo que hay es un problema del sector transporte, los taxistas, las nuevas modalidades como es el Uber. Yo no creo que el presidente, una opinión muy mía, sea la persona para ese conflicto. No en todos los conflictos que ocurran en el país el presidente tiene que intervenir. Yo espero que simplemente entre el sector transportista, que debe de entender que estas son nuevas modalidades de aplicación que están para quedarse, y vamos a decir, Azonadores en este caso, como la entidad líder del sector turístico, pues hay un diálogo y hay un entendimiento. Enrique, hablemos de recuperación post-COVID del sector turístico y los retos que están a la vista. Sabemos que han ustedes adelantado una preocupación con relación al retiro de algunos incentivos. Cuéntanos de qué se trata, por favor. Mira, me alegra la manera en que formulaste la pregunta, porque primero hablaste de recuperación post-COVID. Yo pensaba que ibas a decir que primero te alegrabas de que te haya llamado Enrique. Eso es, últimamente me decías abogado, pero ya vine con otro sombrero hoy. Okay. No, te decía que agradecía la pregunta, tú hablabas del post-COVID. Y yo creo que este gobierno ha hecho en sus 16 meses, yo creo que ha hecho 2 o 3 cosas muy bien, con notas sobresalientes. Yo creo que el entendimiento de lo que era la pandemia y cómo la pandemia podía afectar a la República Dominicana y cómo debíamos de enfrentar eso en primer orden, pues estuvo del primer día en el pensamiento y en la solución por parte del presidente y la vicepresidenta de la República, que han hecho un gran trabajo. Hoy oía yo precisamente que alrededor de 5.5 millones de los 7.5 millones que deben de estar vacunados con ambas dosis, pues ya habían alcanzado esa cifra de 5.5 millones, y la preocupación venía precisamente por el hecho de que hay un incremento de casos, no particularmente en la República Dominicana, pero te diría que a nivel global. El Washington Post de hoy, por ejemplo, traía la preocupación de que si una nueva ola pudiera potencialmente traer confinamiento, algo que está ocurriendo en otras latitudes. Entonces, te decía que el gobierno había hecho con notas sobresalientes varias cosas. Una de las que hizo
fue que apostó también a que si el sector turístico se recuperaba, pues la recuperación económica de la República Dominicana iba a ser más ágil, iba a ser más rápida, precisamente por el encadenamiento que tiene el sector turístico con otros sectores de la economía dominicana, el sector agrícola, el sector bancario, telecomunicaciones, ganadería, etc. Y impulsó eso. Entonces, ¿dónde estamos nosotros? Bueno, pues estamos apenas a un mes del inicio de la temporada alta. Es importante no solamente para la salud de los dominicanos que nos vacunemos, que alcancemos la cuota de 7.5 millones con ambas dosis, sino que es importante que preservemos nuestra industria turística y que preservemos los empleos que trae la industria turística. Yo creo que en línea con eso, y entrando con la segunda parte de tu pregunta, también creo que fue una decisión sabia dejar en estos momentos a un lado la reforma fiscal y definitivamente no tocar la ley de incentivo turístico, que es parte de lo que nos trae hoy aquí. Leyendo un informe anoche del 31 de octubre de este año que hacía el economista Henry Ebrard sobre el gasto tributario, un informe que originalmente él había hecho en el año 2017 y que se motivó ahora precisamente por estas discusiones a actualizarlo. Él decía que de todas las exoneraciones, todas las exenciones fiscales que se daban en República Dominicana, que alcanzaban unos 265.000 millones en el presupuesto del año 2022, apenas el 2.5% correspondía al sector turístico. Ya en una intervención anterior en la televisión, yo había señalado que apenas, o sea que por cada peso que el Estado Dominicano, entre comillas, invierte en gasto tributario, el sector turístico le reportaba 9 pesos. Es decir, que esa era la relación. 1 de inversión con 9 de ganancia. Por lo cual en el caso, o sea, visto eso que te señalo, apenas el 2.7% de las exenciones fiscales que están programadas en el presupuesto del 2022 corresponden al sector turístico. Visto eso, yo creo que lo primero que deberíamos de entender es que no debemos de hablar de gasto tributario para el sector turístico, sino de inversión. Y además de eso, si tú quieres llamarlo incluso inversión fiscal, además de eso te digo lo siguiente, leía yo recientemente que el presidente Abinader, hace 1 o 2 días atrás, en la inauguración de una ampliación del Hotel Casa de Campo, el presidente Abinader señalaba que las proyecciones eran que en el año, lo voy a decir como lo entendí, no como lo leí, porque quiero ser cuidadoso. Él entendía que en el año 2022 se iba a iniciar la construcción de alrededor de 9.000 habitaciones. Personalmente, si se comienza en el año 2022 la construcción de 4.500 habitaciones a la mitad, aquello será extraordinario, porque en el periodo de 10 años del 2009 al 2019, según un estudio de analítica, el número de habitaciones que se crearon en República Dominicana fueron de 16.500 habitaciones, más o menos. De forma tal que ese entusiasmo que tiene el presidente Abinader por lo que son las proyecciones de desarrollo del sector turístico, las que él señalaba también en el sentido de que se espera que entre turismo, industria y otros sectores, y no incluía él el sector de zona franca, en el año 2022 hayan inversiones por más de $1.000 millones. Ese entusiasmo y entusiasmo de seguro debidamente soportado, pues yo creo que fue lo que llevó, entre otras múltiples razones, a que, como te señalaba, se dejara a un lado el tema de la reforma fiscal. Pero Enrique, ese entusiasmo, ¿es producto de los incentivos o es producto de que es negocio invertir en la República Dominicana en materia turística, o es de las dos cosas? Absolutamente, de las dos cosas. O sea, nadie viene a invertir, solamente las monjitas de la caridad vienen a invertir por caridad. Evidentemente, pero como he dicho yo muchas veces, y así te pudiera dar, los buenos ejemplos los tenemos aquí.
O sea, tú tienes una planta hotelera de cerca de 80.000 habitaciones que se ha logrado precisamente Pero porque... lo que se ha dicho, Enrique, perdón que te interrumpa, y lo decía el presidente Abinader, incluso en una entrevista que tuvimos con él acá en CDN, era que quizás eso ya no era necesario. Y creo que ese es un poco el debate. ¿Por qué sigue siendo necesaria? Tal vez es la pregunta. Tú me traes directo al centro del debate y no hay ningún problema con eso. Esa es la idea. Correctamente, no hay ningún problema con eso. Yo no, personalmente no estoy opuesto a que se haga una revisión de la ley de incentivo turístico. Lo que yo entiendo es que eso no se puede hacer a la ligera. Un día no se puede despertar a alguien del Poder Ejecutivo o del Congreso Nacional con la idea de simplemente eliminar la ley. ¿Por qué? Porque tú tienes el principal sector de desarrollo del país y tú no puedes de un día a otro eliminar lo que ha sido una correcta, y no solamente correcta, rentable política de desarrollo del sector. Entonces, ¿cómo tú haces eso? Bueno, tú alineas lo que puedan ser las políticas públicas para el sector turístico en los próximos 10 años. Tú tienes que alinearla con lo que tú quieras hacer con la ley de incentivo turístico. Y ya decía yo que si tú tomabas, por ejemplo, el caso de Pedernales, yo entendía que no sería posible el desarrollo de un área del país, de un potencial destino turístico, sin una política de incentivos. No deja de ser un negocio el turismo. ¿A dónde voy? Dejemos a los senadores aparte, sus ideas desaguisadas, y quedémonos en la reforma fiscal. Algunos expertos tributarios y economistas dicen que lo que el mandatario hizo fue aplazarla. Quizás para el año que viene. ¿Ustedes consideran que la 158 de 2001 debe permanecer intacta ante una eventual reforma fiscal? Como le respondí a Catherine, yo personalmente no considero eso. Yo creo que las leyes... ¿Qué es lo que tú una ley del año 2001, sí, que tiene 20 años, ¿por qué tú no puedes revisarla? Lo que tú no puedes eliminarla, porque la ley está rentable. O sea, esto no es un tema de rajatabla, como decimos nosotros. ¿Es posible, Enrique, que la ley o la nueva modificación de ley contemple quizás que esos incentivos sean sectorizados, por ejemplo, que sean para alguna parte del país o para condiciones en las que se necesiten incentivos? Porque se entiende, la inversión no va a llegar a un lugar donde no hay carretera, donde no hay luz, donde hay que establecer mano de obra, en fin, pero donde todo está hecho, ¿por qué dar incentivos? Mira cómo yo veo este tema en respuesta a la pregunta de ambos. Sí. Yo nunca he pensado ni que esto es un laboratorio, ni que yo soy parte del laboratorio, ni que yo soy funcionario público o alto funcionario público. Lo que yo tengo claro es que lo que se vaya a hacer con la ley de incentivo turístico, como lo que se vaya a hacer con la ley de zona franca, por ejemplo, debe responder a políticas públicas de desarrollo de esos ambos sectores. Y lo que yo te digo es lo siguiente: tú tomas el caso de Punta Cana, por ejemplo, y tú me preguntas, Enrique, ¿cuántos proyectos se han aprobado con clasificación definitiva en estos 20 años de ley? Se han aprobado alrededor de 445 proyectos. Tú me dices, Enrique, ¿cuántos han ido a Punta Cana? Alrededor del 50% de los proyectos. Entonces tú dices, bueno, ¿y qué tal si estamos en el laboratorio? Que no debe ser. ¿Qué tal si nosotros eliminamos a Punta Cana de la ley de incentivos por entender que ya Punta Cana está desarrollado, que los inversionistas no necesitan incentivos? Yo no me atrevería a hacer eso. Yo no me atrevería a hacer eso por dos razones. Porque yo te respondería lo siguiente: ¿tiene Punta Cana la oferta turística complementaria? ¿Complementaria a qué? Complementaria a las habitaciones hoteleras. ¿Tiene la oferta turística complementaria que un polo de clase mundial necesita? Pues mira, yo pienso que no. Yo pienso que no. Yo tengo la suerte de viajar bastante y yo pienso que no. Entonces tú me dices, ¿tiene Punta Cana todas las habitaciones hoteleras que requiere? Bueno, lo primero que entendemos Punta Cana, en sentido general, no nosotros, como se ve a Punta Cana en el extranjero, es toda la franja limítrofe del este profundo, que va de Carcana, si tú quieras, hasta Miche. Entonces tú pudieras decir, bueno, las partes, los destinos más desarrollados no necesitan ya habitaciones hoteleras. Pero entonces yo te digo, cuidado con eso por dos razones. Primero, porque tú tienes a Miches, que es un polo en desarrollo,
y que tú simplemente no puedes coartarlo, no puedes eliminar la ley de incentivo para Miches, en mi opinión. Y entonces, en cuanto a esos pueblos en desarrollo, tú te tienes que hacer el tipo de pregunta que yo hacía. O sea, tú debes decir, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que queremos? ¿Estamos listos para eliminar la construcción de nuevas habitaciones en función de la ley 15801? Buena pregunta. ¿Qué vamos a hacer con las habitaciones ya construidas que requieren mantenimiento o ser rehechas? Porque es una planta hotelera de 15 años. Buena pregunta. Entonces, como te digo, todo eso debe ser en función de políticas públicas para el sector turístico por los próximos 10 años. Enrique, incentivos en otros países con relación a lo que pasa en República Dominicana. Veamos países que también viven del turismo. Hablemos de, a lo mejor, caso México, quizás. México, que no vive del turismo, tú pero creo que tú hiciste una pregunta muy buena y es la palabra clave. Tú hiciste una pregunta en función de la competitividad. Precisamente Azonadores acaba de pedir un estudio que no está listo y que en su momento los directivos actuales de Azonadores supongo que vendrán aquí para establecer cómo anda República Dominicana en términos de competitividad frente a los otros países del Caribe. Te adelanto que lo que he oído de nuestros socios españoles es que México es mucho más competitivo con nosotros, pero yo no voy a entrar en esa consideración porque para eso está el estudio de los expertos. Entonces, es una consideración que tenemos que tener. Una pregunta que hacía Nelson me recordó a mí en una ocasión que le pregunté a Bush Stewart de la cadena Sandals, el propietario fundador de la cadena Sandals hace muchos años. Le dije, Bush, el presidente Hipólito Mejía, o sea que eso supone que fue alrededor del año 2002, el presidente Hipólito Mejía te dio los incentivos, 2002-2003, te dio los incentivos de la ley para que tú desarrollaras el proyecto Sandals en República Dominicana. Y la ley establecía en ese momento 10 años de incentivo. ¿Por qué no lo hiciste? Y su respuesta fue, Enrique, porque en las otras islas del Caribe, y específicamente me habló de Turcas y Caicos, me dieron más. Entonces, respuesta a tu pregunta, obviamente el capital sigue la rentabilidad, lo que nosotros no podemos dejar de ser competitivos. Gracias, Enrique. 2002-2003, Hipólito le dijo que ustedes son unos tacaños. Acuérdate el boom con la prima, Hipólito, estoy memorizando. Le dije, adelánteme 3.000 millones para algo, y le dijeron que no. Dice, caramba, ustedes las deudas en pesos las saldaron con cheles. Bueno, el presidente Mejía, que fue un muy buen presidente, tenía su estilo particular de decir las cosas que le respetamos. Al día de hoy le respetamos. Gracias, Enrique. Quizá la modificación, el fomento debiera estar reorientado para algunas áreas, a ver si el sur despega, a ver si el ecoturismo, mayores incentivos, pero terminamos, lamentablemente. Gracias. Gracias a ustedes.